y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría una vez más poder saludarte en el nombre de Jesucristo y también de nuestra congregación. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración y oramos a Dios por tu vida, por tu casa. Que Dios te bendiga de acuerdo a su generosidad en Cristo Jesús. Y sobre todo quiero que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea transformada, iluminada, en fin, todo lo que Dios quiera hacer en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, vamos a leer en el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hemos dicho que aunque este versículo no tiene la intención de hacer una diferencia entre los caminos y las obras, nosotros sabemos que en la realidad bíblica, histórica, hubo una diferencia. Porque la actitud de Israel hacia los caminos de Dios, pues es algo muy triste, es algo muy patético y también es una gran enseñanza para nosotros. No hay ninguna contradicción. Para Dios, los caminos y las obras tienen la misma importancia. Las obras son los medios que Dios usa para manifestar o revelar sus caminos. Hemos dicho que la Biblia define como caminos toda conducta de Dios, todo propósito de Dios, toda intención de Dios. Así podemos definir, según la Biblia, lo que es camino o caminos. Conducta, propósito, intención de Dios. Las obras son los medios que Dios usa para manifestar o dar a conocer sus caminos. Por ejemplo, cuando Él sacó a Israel de Egipto, Él hizo milagros, señales, prodigios, porque era necesario. Él le dijo al faraón: yo te elegí a ti para, a través de ti, mostrar mi poder y mi gloria a la posteridad. Por eso aprovechó que faraón se endureció y el Señor lo ayudó y lo endureció más, para que se resistiera y de esa manera poder hacer esos milagros y portentos que el Señor hizo. Pero también de esa manera se dio a conocer a su pueblo, mostrando que era un Dios poderoso. Tan así es que los hijos de Israel se acostumbraron a relacionar a Dios con maravillas y milagros. Cuando Jesús vino, constantemente le estaban pidiendo señales. Y la Biblia dice que los judíos piden señales. Porque Israel, porque vio en el Antiguo Testamento cómo Dios hizo tantas maravillas, que ellos llegaron a relacionar a Dios con las maravillas. En la experiencia de Dios con Israel
se apegó, diríamos así, a las señales, porque en el desierto, en su experiencia con Dios, el Señor usó los milagros para alimentar, sostener y ayudar a sobrevivir a Israel en el desierto por 40 años. Dios tenía que hacer milagros porque no se trata de una persona, era más de 1 millón de personas en un desierto. Había que suplir a ese pueblo de agua, de alimento y de protección. Así que Dios hizo muchos milagros. Pero desde el principio Israel no mostró una estima hacia los caminos de Dios. Yo diría que actuó como los animales. Los animales existen solamente para sobrevivir y reproducirse. Por eso a la naturaleza carnal se le llama animal y diabólica. Porque la naturaleza carnal solamente busca los deseos de la carne, suplir las necesidades. Dios no tiene problemas con suplir las necesidades de su pueblo. Él es Padre, Él es fiel. Y Él es el creador y el sustentador. Él es el pastor. Él lleva a su pueblo a delicados pastos. No hay ningún problema. El problema es apreciar las obras y menospreciar los caminos. El propósito de Dios con la nación hebrea era revelarle sus caminos para que Israel como nación representara a Dios delante de todas las naciones. Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Israel: si tú vives y tú obedeces a estas leyes, estatutos y juicios que yo te doy, las demás naciones van a decir: pueblo sabio y entendido es este, y Dios está con ellos. Amén. O sea que la palabra expresada en la ley, los mandamientos, los juicios, estatutos y preceptos fueron dados para que Israel conociera a Dios en sus caminos. Porque hemos leído y leímos al principio de nuestros mensajes que todo lo de Dios es caminos. De hecho, estaba meditando mientras cantábamos y Dios me decía: no solamente todo lo mío es caminos, sino que yo mismo soy el camino. Yo soy el camino. Dios mismo es camino. Amén. La vida de Dios es camino. Al evangelio se le llamó el camino. El evangelio es el camino de Dios. A la fe se le llamó el camino. En el Salmo 119 leímos nosotros que a los mandamientos se les llama caminos. A los preceptos, todos los mandamientos, preceptos, juicios, los consejos de Dios, todos son llamados caminos, y en ellos hay caminos. Porque camino significa conducta de Dios, significa carácter de Dios. La Biblia habla del camino de la santidad, habla del camino de la verdad. Todo lo que es virtud, rasgo del carácter de Dios, la Biblia llama a cada aspecto de la vida de Dios camino o caminos. Y eso es algo muy importante y trasciende. ¿Por qué camino? Bueno, porque todo lo de Dios conduce a Dios. Todo lo de Dios conduce a Dios. Todo camino de Dios desemboca en un propósito. El solo sabio Dios no actúa como nosotros, impulsivamente. Todo lo que hace, lo hace de acuerdo a los caminos de su voluntad.
Dios se somete a su propia voluntad, según la revelación de Pablo escribiendo a los Efesios. Él se somete a su voluntad, Él mismo se somete a su voluntad. Y la voluntad de Dios también es camino. Todo lo de Dios es camino, porque desemboca en la conducta de Dios, desemboca en el propósito de Dios, revela la intención del Señor. Por eso los hombres iluminados, los hombres que amaron a Dios, estimaron más los caminos que las obras. Cuando contrasto los caminos con las obras, no estoy tratando de desvirtuar las obras. Todo lo contrario. Les dije, creo que la vez pasada, que en último análisis las obras se convierten en caminos. Y las obras no dejan de ser caminos para aquellos entendidos, para aquellos iluminados y para aquellos que son maduros. El que ve las obras simplemente como un acto de Dios a favor mío para suplirme una necesidad o contestarme una oración es ciego y necesita ir a oftalmólogo. Porque Dios, cuando oye tu oración, cuando suple una necesidad tuya, lo hace por amor. Y el amor es el camino más glorioso de Dios. Amén. Cuando Dios oye tu oración, interviene a tu favor, aunque tú no se lo pidas, porque puede ser que Dios te proteja de un accidente y tú no sabes que en ese lugar tú vas a tener un accidente, pero Dios envía a su ángel para cuidarte. Hizo una obra a tu favor, pero eso no deja de ser camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actuó por misericordia, por amor, por fidelidad y porque tiene un pacto contigo. Y todo eso es camino. Amén. Pero cuando nos enamoramos de las obras, simplemente porque las obras son hechas muchas veces a beneficio mío, somos ciegos, insensatos. Porque Dios quiere que a través de las obras veamos sus caminos. Muchas veces Dios en su misericordia obra a nuestro favor, interviene, vuelve, interviene, persiste en buscarnos, persiste en levantarnos, persiste en exhortarnos y de muchas maneras anda detrás de nosotros porque el bien y la misericordia nos siguen. La palabra de Dios nos sigue, el propósito de Dios nos sigue y Dios insiste en obrar a tu favor para que tú levantes tu cabeza y digas cuánto me ama el Señor. Entonces, tocado por su amor, que es, ya dije, el camino más representativo de Dios, diríamos. Entonces, tú, viendo el amor de Dios, la misericordia de Dios y entendiendo que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, entonces tú con iluminación te vas a enamorar de los caminos de Dios. Porque tú vas a interpretar ¿por qué tanto amor? Y el camino te responde porque Dios es amor. ¿Por qué tanta misericordia? Porque el camino de Dios es la misericordia. Porque todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Aquellos que le temen y le aman. Pero Israel era un pueblo torpe, necio. Así lo llamó Dios, no yo. Dios se llama a Israel pueblo ciego a través de Isaías. Pueblo ciego e insensato.
¿Saben por qué Israel era un pueblo ciego y insensato? Porque viendo no veían y oyendo no entendían. Porque viendo la presencia de Dios, viendo las manifestaciones de Dios a su favor, como Dios que guarda el pacto, que guarda su misericordia para siempre, ellos se constituyeron en el centro y pensaban que Dios actuaba simplemente por causa de ellos. Y no saben que todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sí mismo. Aunque Dios haga algo a tu favor, lo está haciendo en último análisis por amor a Él. Porque Dios es egoísta. No porque Dios es egoísta, sino porque Dios es la esencia misma de todo. Dios es el Padre, y el Padre suple, el Padre protege. Dios es Dios, Dios es Señor, Dios es el todo. Y todo lo hace de acuerdo a su voluntad. Así que para Él cumplir su voluntad, como dice la palabra, no lo hago por ti, oh Israel, sino por mi nombre. No por ti, por mi nombre. ¿Usted puede entender eso? Usted se siente el niño lindo de Dios, el centro de atracción de Dios, amado por Dios. Y amén, amén, amén. Pero acuérdate que en esa obra de Dios a tu favor, Dios está obrando a su favor porque está cumpliendo un propósito, manifestando su misericordia y su amor hacia ti. Amén. Porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo y dio mandamiento para salvarte. Y se propuso en sí mismo salvarte en Jesús. Y ha persistido enviando al Hijo. Llegado el cumplimiento del tiempo, enviando al Hijo. Y a través del Hijo obrar la redención. Luego a través del Espíritu la santificación. Y tiene el cielo movilizado a tu favor. Pero Dios te salvó para la alabanza de su propia gloria. Para manifestar a los siglos venideros, oye bien, para manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia es el gran camino del Evangelio. ¿Puedes entender eso? Entonces, la nación hebrea se concentró en ellos mismos. Por eso no relacionaron las obras con los caminos. No sucedió así con Moisés, como al principio de los mensajes hicimos el contraste. Moisés le dijo a Dios: he encontrado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus caminos para que yo te conozca, porque a ti se te conoce a través de los caminos. David decía: Señor, muéstrame tus caminos. Y los hombres de Dios decían: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Porque entendieron que la riqueza de Dios, que las obras son medios para lograr un fin. El fin es el propósito de Dios. El fin es lo que Dios se ha propuesto hacer en su soberana voluntad, a favor de todos nosotros y a favor de su universo. Y eso hay que entenderlo. Cuando Dios obra a favor tuyo, tienes que entender que está obrando a favor de Él y de su propósito. Yo sé, hay un libro que se llama Para que Dios del todo, que tiene como 500 páginas. Y yo no sé si ustedes lo han leído y si después de haberlo leído han entendido el propósito. ¿Puede usted puede reconciliar lo que estoy diciendo?
que aunque Dios lo hace a favor tuyo, lo está haciendo por causa de sus caminos, a favor de Él, para cumplir un designio de su voluntad. He dicho muchas veces que la gracia, aunque nos distingue, no fue dada para distinguirnos. La gracia, aunque nos honra, no fue dada para honrarnos. La gracia, aunque nos favorece, el fin no es tanto favorecernos. Dios logra un camino cuando te salva. Dios logra un camino cuando te perdona. Dios logra un camino cuando te rescata del mal. Porque como padre, hubo un adversario en el cielo que se rebeló contra él y arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Lastimó su corazón, dañó su creación, apartó a las criaturas de él. Y él tenía que restaurar. Entonces comenzó a llevar a cabo un plan que llamamos el plan de salvación. Nosotros llamamos el plan de salvación. Dios llama los designios de mi voluntad. Volver el cielo a lo que era antes. Eso se lo propuso Dios. Tú y yo somos beneficiados, pero Dios al hacerlo está cumpliendo un propósito de su voluntad. Obrando a tu favor, cumple sus caminos, cumple su propósito, cumple el deseo de su corazón. Eso no se trata de que tú eres simplemente una ficha en el ajedrez de Dios. No es así. Óyelo bien. Óyelo bien. Tú estás tan ligado al propósito que tú mismo eres el propósito. ¿Tú entendiste eso? Demasiado profundo. Tienes que sumergirte para poder entender. Cuando yo hablo así es para que tú entiendas que tú no eres el centro, que Dios es el centro. Y que Israel, y que esto no se trata tanto de que es porque hay que darle la gloria a Dios. A Dios no hay que darle gloria, porque Dios es gloria. Amén. ¿Usted entendió eso también? A Dios no hay que darle gloria. Dios no necesita gloria. Dios es todo gloria. Cuando tú le das gloria, tú eres el beneficiado. Eso dice el libro de Job. El libro de Job, uno de los amigos de Job le dice a Job algo muy poderoso. Le dice: ¿tú crees que tú le haces un favor a Dios cuando tú te apartas del pecado? Muy profundo eso. Nosotros pensamos que si me aparto del pecado le estoy haciendo un favor a Dios. No. Tú estás honrando a Dios de esa manera, pero tú te estás beneficiando tú. Tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti. De la única manera que Dios te necesita a ti es en Cristo, para cumplir el propósito de su voluntad. Cuando yo estoy hablando de necesitar, estoy hablando que tú no eres imprescindible. El imprescindible es Él. Pero sí tú eres importante para Él, porque tú eres el soplo de su boca y tú eres el esfuerzo de su plan salvífico. Tú eres el propósito de Dios. Amén. El fin de la ley es Cristo. Y el fin de Cristo es salvarte. El fin de la ley es Cristo. Y el fin de Cristo es salvarte. Llevarte a Dios. Eso es camino. Eso es camino. Llevarte a Dios. ¿Y por qué Dios está hablando de los caminos?
Porque Dios quiere convencer a su pueblo hoy a que amemos sus caminos. Que lo encontremos en sus caminos. Que lo conozcamos en sus caminos. Porque Moisés entendió cuando dijo: revélame tus caminos para que yo te conozca. A Dios se le conoce en sus caminos. Y si usted ha entendido todo lo que hemos estudiado y lo que estamos diciendo, usted va a entender por qué a Dios se le conoce en sus caminos. Porque Dios mismo es el camino. Porque Dios todo lo que hace lo hace de acuerdo al propósito de su voluntad. Siempre que Dios actúa con propósito. Dios no actúa fortuitamente al azar, a lo que salga. Él no está improvisando. Todo lo de Él se genera y se gesta en la eternidad. Y es de eternidad a eternidad. Eso es Dios. Qué hermoso es ver a Dios en sus caminos. Cuando nosotros entendemos los caminos de Dios, vamos a valorar las obras de Dios, porque la vamos a relacionar y a interpretar por medio de los caminos. Porque Dios todo lo hace de acuerdo a sus caminos. Dios nunca se va a salir de sus caminos. Dios habla a los seres humanos en el lenguaje de los humanos. Por eso yo no sé cómo se llama en el cielo a los caminos. Yo no sé cómo en el cielo llaman a los caminos. Pero Dios sabe que nosotros sabemos lo que son los caminos, porque andamos siempre por caminos. Tanto en la realidad como metafóricamente hablamos de caminos. Todo lo que tiene un plan, todo lo que seguimos, lo interpretamos como un camino. Y entendemos ese lenguaje. Y Dios nos habla a través de ese lenguaje. Pero en el cielo eso es mucho más profundo. En el cielo los caminos son esencia de Dios. Son esencia de Dios. Es el carácter de Dios. Es la manera de Dios ser y de Dios obrar. Es la conducta de Dios. La Biblia dice, nos manda y nos ordena y nos invita a ser santos. Y dice, porque Él es santo. Y la Biblia habla del camino de la santidad. La santidad es ¿un qué? Un camino. Y Dios dice, pero que la santidad es un camino, pero la santidad es carácter de Dios. Dios es santo. Cuando usted, que recibió ya la santidad en Cristo, y que sabe que en Cristo fuimos santificados, y que como dice, aplicando Hebreos capítulo 10, citando el Salmo 40, cuando Cristo dice que entrando en el mundo le dijo al Señor, si la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo. Y ahí aplicando dice que, citando el Salmo, dice, porque está escrito en el rollo, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en mi corazón. La ley es un camino, está en mi corazón. Y aplicando, dice el escritor de la epístola a los Hebreos, en esa voluntad de Cristo ofrecerse, nosotros fuimos santificados. Esa es la santidad de nuestra posición en Cristo. Cristo nos santificó, nos hizo un pueblo para Dios. Y cuando nos justificó, nos santificó porque Él nos limpió de todos nuestros pecados y nos hizo justos por consideración a Jesús. Es una declaración, pero para Dios es una realidad.
Entonces hemos recibido la santidad, porque ahora la santidad de Cristo se nos ha acreditado. Yo soy santo para Dios porque Cristo es santo, no porque yo soy santo, sino porque Cristo fue santo. Entonces yo fui santificado, tú fuiste santificado por la voluntad de Cristo, porque Cristo, por seguir el camino de su voluntad, se entregó, y al entregarse Cristo te santificó y a mí también me santificó. Quiere decir que ahora yo soy santo y ahora tú eres santo, porque Cristo lo logró a tu favor y hizo que Dios te viera de otra manera. Te ve como si tú nunca hubieses pecado. Y así me ve a mí. Cuando la Biblia dice, sé santos porque Él es santo. Esa es la razón por la cual hay que tratar de ser santo. Es porque Él es santo. Y la santidad es camino de Dios. Quiere decir que Dios no solamente quiere que nosotros andemos por sus caminos, sino que nosotros nos convirtamos también en caminos. Wow. Eso es demasiado. Dios quiere que cada uno sea un camino. Así como Cristo como camino te llevó al Padre, tú seas un camino para llevar a muchas vidas al Padre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Viendo vuestras obras. Porque hay obras en nosotros, porque hay caminos en nosotros. No hay obras si no hay caminos. Diga conmigo, no hay obras si no hay caminos. ¿Por qué? Porque se hace camino al andar. Anda en santidad y ya usted es un camino. Anda en verdad y usted es un camino. Y aquellos que se relacionan contigo, y es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Escúchame. Dios se quiere reproducir en ti, porque tú eres una reproducción de Dios. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? Dios quiere reproducirse en ti, porque tú eres una reproducción de Dios. Quiere decir que si Dios es santo y Él te reprodujo, te dio la vida nueva y naciste en Él, entonces el camino de la santidad se tiene que ver en ti. El camino de la verdad se tiene que ver en mí. El camino de la justicia se tiene que ver en ti. El camino de la fe se ve en ti. A Dios no solamente se le conocen sus caminos, a Dios se le ve en sus caminos. Cuando tú crees y tú tienes fe, y esa fe se manifiesta, y la gente ve en tu fe a Dios. Cuando tú andas en la verdad y la gente ve tu vida, la gente ve a Dios en tus caminos, o sea, la manera de tu vivir, de tu obrar. Y ese es el plan de Dios. Eso es mucho más profundo. Dios no quiere solamente que conozcamos el camino para que podamos entenderlo y podamos comunicarlo a través de la predicación. Dios quiere que plasmar sus caminos en nosotros. Cuando esta gente, Moisés, David, y decía: Señor, muéstrame tus caminos para que yo te conozca. ¿Qué es conocer a Dios? Hacerse uno con Él. ¿Qué es conocer a Dios? El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
Conocer a Dios es hacerse uno con Él. Y eso es lo que Dios quiere. Miren, ustedes, cuando Jesús decía, yo y el Padre una sola cosa somos. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Y cuando Felipe le dije, Señor, muéstranos al Padre, tanto tiempo que estoy contigo y tú no me conoces, Felipe, no sabes que el Padre y yo una sola cosa somos. Esas expresiones de Jesús las hemos interpretado de una sola manera. Bueno, que Jesús era uno igual que Dios, y por ser uno igual que Dios desde la eternidad, era uno con Dios. Y eso es verdad, no estamos interpretando mal. Pero no se nos ha ocurrido que Jesús quería revelarnos algo. Cuando yo vivo a Dios, yo y Dios somos uno. Cuando yo hablo como Dios, mis palabras no son mías, mi palabra es de Dios. Cuando yo obro por causa de Dios y porque Dios obra en mí, entonces esas obras no son mías, sino de aquel que me envió. En otras palabras, tú y yo podemos decir, yo y el Padre una sola cosa somos. Amén. Porque tú y yo somos eternos como Jesús. No. Y el 50% de lo que Jesús quiso decir cuando dijo eso es lo que estoy diciendo. Yo y el Padre somos una sola cosa, porque yo hago las obras del que me envió. Yo hablo como el Padre, yo obro como el Padre, yo pienso como el Padre, yo vivo para honrar al Padre, yo ando en los caminos del Padre y yo soy el camino del Padre. Amén. Usted lo puede entender. Cristo nos dio su vida, quiere decir que podemos entrar en esa dimensión. Esta es la vida eterna. La vida eterna es vivir a Dios en la tierra. Esa es la vida eterna. Yo no estoy diciendo que la vida eterna no incluya la inmortalidad. Sí, tranquilo, Dios se va a dar un cuerpo nuevo y no te vas a morir nunca. Si andas detrás de eso, Dios te lo va a dar. Pero enamórate no de la inmortalidad, sino de la vida completa de Dios, la eterna, la que Cristo te dio. Significa que en ti están los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, el sentir del corazón de Dios, la perfección de Dios. A los que andan en el camino, Dios les muestra el camino de la perfección. Eso es lo que Jesús nos enseñó como vida eterna. Fuera de que Dios estaba en Cristo, sí. Estaba en Cristo, porque Cristo era eterno con Dios y existía antes de venir aquí. Todo eso es verdad. Pero el lenguaje de Cristo nos está hablando a nosotros de que como Él hablaba como el Padre, las palabras no eran de Él, eran del Padre. Como Él obraba con el Padre, por el Padre y a través del Padre, sus obras no eran suyas, sus obras eran de Dios. Cuando Dios está en ti, tú hablas como Dios. Y cuando tú hablas cuando tú hablas como Dios, ya no eres tú, es Dios hablando en ti. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no me entienden, estoy parafraseando. Ustedes no entienden mi lenguaje. Porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no están en mi frecuencia. No pueden entenderme. Imagínense cómo Jesús dijo, si hablamos palabras humanas como pasó con Nicodemo. Si te hablo palabras humanas y tú no las entiendes, porque te estoy hablando en un lenguaje, nacer es algo que tú ves todos los días cuando nace un niño, y te estoy hablando de un lenguaje que tú puedas entender, y tú siendo maestro de Israel, tú no entiendes lo que es nacer. Él no entendía. Cristo le quería enseñar un camino. Nacer de nuevo es un camino, porque es un plan de Dios, es un propósito de Dios.
hacernos de nuevo. ¿Por qué hacernos de nuevo? Porque Él creó a Adán a su imagen y semejanza, y el pecado le quitó la semejanza de Dios, la imagen de Dios a Adán. Cristo vino y nos devolvió la imagen de Dios, nos devolvió la semejanza de Dios. Y como fue Jesús el instrumento, nos dio más de lo que tenía Adán. Porque en Adán simplemente somos un soplo, somos un alma viviente. En Cristo somos un espíritu vivificante. Significa un espíritu que tiene vida, que retiene vida y que imparte vida. Amén. Amén. Todo lo que Dios hace por segunda vez, lo hace mejor. El postrer estado de Job fue mejor que el primero. La gloria postrera va a ser más exuberante que la primera. Todo lo que Dios hace de último, todo lo que Dios restaura, lo hace el doble. Y es la palabra que usa, y lo digo en el libro de la vida en el Espíritu, el doble. Doble pecado, cuando te perdona, doble honra. Es el doble. Siempre es el doble. Entonces, en Adán, todo se perdió. En Cristo todo se recuperó, pero no se recuperó al nivel de Adán, sino al nivel de Cristo. Adán era un alma, es un ser almático. Cristo es un ser espiritual. Adán, el primer hombre, era terrenal. El de nosotros, Cristo, es celestial. Así dice Pablo. Así dice Pablo. Entonces, en Cristo, Dios nos elevó a lugares celestiales. Amén. Nos hizo semejantes a Dios. Usted no puede decir semejantes a los ángeles. Semejantes a Cristo. Y Cristo es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: mi mujer es tuyo, te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: ven, siéntate a mi diestra? Nosotros somos más que ángeles para Dios. Nosotros somos en Cristo. Nosotros somos Cristo para Dios. Porque Cristo es nuestro representante. Y el representante es más que alguien que se sentó en lugar nuestro. Somos nosotros en Cristo. Somos nosotros en Cristo. Así como Dios estaba en Cristo, yo estoy en Dios en Cristo. Todo eso es camino. Porque fue algo que Dios se propuso hacer y lo logró en el Hijo. Y hoy tú y yo lo conocemos por gracia. Porque Dios se propuso mostrarse la gracia. La gracia no se entiende porque no la merecemos. Por eso no se entiende. No se entiende eso. Ya estoy pensando. Cuando usted sabe quién es usted y qué es lo que usted se merece y lo que usted ha recibido en Dios y que Dios se fijó en ti y en mí, y tú dices: ¿quién soy yo para que Dios me vea? Por eso es que mucha gente... La gente dice: yo puedo decir, ¿y por qué otro no nació en el vientre de mi madre en lugar mío? Pudo nacer otro. ¿Saben cuántos espermatozoides intervienen en una eyaculación? Y solamente uno fecunda. Y usted dirá: bueno, el más rápido. Pero que detrás de ese más rápido va la voluntad de Dios para que tú nazcas.
Tú no eres un accidente biológico. Tú no eres un accidente biológico. Los mismos científicos dicen que la concepción o embarazo es un milagro. Por un montón de factores que se tienen que dar para que tú nazcas. Hay cosas que son conocidas, la ovulación de la mujer una vez al mes, que cuando hay una relación en ese momento hay posibilidad de que haya una fecundación. Pero entre tantos millones y millones de espermas, tú fecundaste. Tú fecundaste. Propósito. Camino. Tú eres un camino. Dios decidió que tú nacieras. No eres una casualidad. No eres una casualidad. Eres parte de un plan. Amén. Y tú eres entendido, óigalo bien la redundancia, tú eres entendido si tú lo entiendes. Y tú lo entiendes si Dios te lo revela. Y si Dios te lo revela, tú eres bienaventurado. Y si eres aventurado es por gracia. Y si es por gracia es camino. Y si es camino es Dios. Aleluya. Y si Dios está hablando así, está corriendo el velo del Apocalipsis, el velo de la revelación, porque Dios se desnuda delante de sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Jesús dijo, no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque todo lo que me reveló el Padre, yo se lo he comunicado. Así que si yo lo estoy tratando como amigos, le estoy revelando todos los caminos de Dios a ustedes por gracia. Por eso me gusta lo que dijo el ciego de Juan 9. Cuando los teólogos discutían que si este hombre es de Dios, que si es Mesías, que si es profeta, que no puede ser profeta porque viola el sábado. Lo culpaban de violar el sábado porque es un milagro en sábado. Y estaban discutiendo allá y llaman a los padres y dicen, ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo ve? Ahora no sabemos, pregúntale a él. Está grandecito, pregúntenle. Y vuelven al ciego y le dice, ¿cómo viste? Hace un montón de veces le he dicho que ese hombre, que no sé cómo se llama, vino, tomó lodo, me lo untó en los ojos, me dijo que me lave, fui y me lavé y ahora veo. Amén. Y él dice, yo no sé si este hombre es profeta, yo no sé. Ustedes son los teólogos, resuelvan el problema. Yo lo que sé, que ustedes me han enseñado que Dios no oye a los pecadores. Y si este hombre es pecador, hay algo raro porque a mí me abrió los ojos. Amén. Eso se llama el argumento que no se puede refutar, lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Yo no sé por qué nací, pero nací. Yo no sé por qué Dios se me reveló, pero se me reveló. Yo no sé por qué hay millones que no conocen a Dios. Yo no sé, pero yo sé que yo lo conozco. Y yo no lo estaba buscando. Entonces me buscó a mí y me salvó. No entiendo por qué. Si lo hizo, hay un camino ahí. Porque Dios no actúa sino en sus caminos. Así que yo soy un camino, porque yo soy un propósito. Dios no quiere que yo participe. Dios quiere que yo sea. No es que yo participo, es cierto, la Biblia usa la palabra participar. Participo de la naturaleza divina, participo de sus padecimientos, participo de todo. Pero Dios, con tu participación, te quiere hacer parte de.
Y hacerte parte de es parte de Él. Y hacerte parte de Él es hacerte uno con Él. Es hacerte como si tú fueras Él. Porque eso fue lo que logró en Cristo. Amén. Hubo un hombre, Pablo dice, que por un hombre pecó, luego todos los hombres son pecadores. Y por la justicia de un hombre, Jesús, todos los que creen son justificados. Hubo un hombre que no solamente nos llevó a Dios, sino que nos hizo uno con Dios. Nos hizo uno con Dios. Y en nosotros Dios se reproduce, se multiplica. En cada creyente está Dios. Porque cada creyente nació en Dios, por Dios y para Dios. ¿Entiendes? Si lo entiendes, bienaventurado. Si no, pida oración. Sigue orando hasta que usted lo entienda. Y cuando usted lo entienda, usted se va a alarmar como Jesús y va a decir: de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo para que yo nazca en el Hijo y sea en Dios, para Dios. Dios estaba en Cristo y Dios está en ti. Esos son caminos. Miren cuántas cosas hermosas, profundas nos dice Dios en cada mensaje. Yo vengo aquí, tengo los textos y no digo nada, me voy, digo: Señor, abre la boca, porque Dios quiere revelarse a nosotros, amados. Por eso habla así, se quiere revelar. Puedo leer un montón de textos y ocupar el tiempo leyendo textos, pero Dios quiere que seamos entendidos, que entendamos. Porque el día que nosotros entendamos, entonces estamos conociendo a Dios en sus caminos. Dios no quiere un pueblo ciego. Dios no solamente nos abrió los ojos, nos dio ojos para ver. No solamente nos abrió los oídos, nos dio oídos para oír. No solamente nos hizo entender, nos dio un corazón entendido, un corazón nuevo para entender. Y esos son sus caminos, porque ese ha sido el plan de Dios con nuestras vidas. Si el Señor en su misericordia nos hace entender en el Espíritu, y digo en el Espíritu, porque cuando usted entiende en el Espíritu, no solamente tiene información de lo que Dios quiere revelar, sino que usted mismo se convierte en la revelación. Porque entender es lo que sigue después de conocer. Entender es la perfección del conocimiento. Es cuando yo entiendo tanto que yo estoy en los zapatos de Dios, en el vestido de Dios, en el trueno de Dios, y tengo la mente de Cristo. ¿Usted entiende? Y usted dice: yo no entiendo porque tengo conocimiento. Yo entiendo porque yo soy uno con Dios, porque yo siento como Dios, pienso como Dios, porque yo nací de Dios en Cristo. ¿Y por qué Dios está diciendo todo esto? Porque Dios no solamente quiere
que nosotros entendamos los caminos, sino que nosotros seamos caminos. ¿Qué saben qué significa eso? Que así como Dios no hace nada si no lo hace en un camino, usted jamás va a hacer nada que no tenga un camino. Usted no va a actuar a lo loco, al azar, a lo que ocurra, a lo que me conviene, para complacer a la gente. No, usted dice, no, yo tengo el Espíritu de Dios y Cristo mora en mí y yo soy uno con el Padre y yo he estado tanto con Dios y he aprendido tanto con Dios que ya yo pienso como Dios, y Dios no hace nada fuera de su voluntad y yo no voy a hacer nada sin la voluntad de Dios, y yo no voy a obrar a lo loco, yo no voy a salir a vocear viva Diana de los Efesios y después no sabe por qué me reuní. No. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Quiere decir que si Dios siempre actúa en caminos, usted va a actuar siempre en caminos. Y yo también. Usted va a decir, ¿por qué va a viajar a la Florida? Bueno, porque ando en un camino. ¿Qué es eso? Yo creo que este está tostado, está hablando algo raro. Dice, no. Tú no entiendes mi lenguaje. Pero yo no voy a tomar un avión para la Florida simplemente porque voy para la Florida. No. Dios me mandó a la Florida. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Voy a la Florida porque Dios quiere que vaya a la Florida, porque tengo un propósito en la Florida. Y usted llega a la casa de fulano y le toca. ¿Y qué haces aquí? No solamente vine a saludarte, vengo con un motivo. Dios me envió para esto a ti. Y usted va a andar en caminos. Qué glorioso es andar en caminos. No fue que me emocioné, aleluya, no. Dios es certero. Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Y Dios quiere enseñarnos los caminos de tal manera que andemos en caminos. Ya dije que seamos caminos, para que andemos en caminos. En otras palabras, cuando Dios hace obras es porque Dios anda en caminos. Y cuando usted obre va a ser porque usted anda en caminos. Tal como es Dios, así somos nosotros, porque todos nacimos de Dios. Y el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Tenemos a la naturaleza de Dios, la imagen de Dios. Por eso vivimos en Dios y para Dios, y actuamos tal como actúa Dios. Qué glorioso es así. Pensemos en Jesús, que el Señor está aquí hablándonos, hermanos. Pensémonos en Jesús. Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos. Llegaron los hermanos naturales de Jesús y le preguntan, ¿vas a la fiesta? No voy ahora a la fiesta. ¿Que tú no vas a la fiesta? No, ahora no voy a la fiesta. Pero si tú dices que eres lo que eres, manifiéstate al mundo, porque todo el que dice que es lo que tú eres, pues tiene que el mundo saber lo que tú eres. Jesús les responde, el tiempo de ustedes siempre es, pero el mío no siempre es. Dice, no voy a la fiesta ahora. Pero cuando el Padre le dijo, ahora vas a la fiesta, apareció Jesús en la fiesta. En otras palabras, atención. Jesús era un judío fiel. La fiesta de los tabernáculos había que ir al templo 3 veces al año. Era obedecer a Dios y era la fiesta. Pero Jesús dice, si yo voy a la fiesta, yo no voy a ir simplemente a cumplir con una tradición o un rito. Yo voy con un propósito. Y cuando llegó a la fiesta, todos decían, y no es este que lo querían matar, y míralo acá. ¿Será que los dirigentes de Israel se convencieron de que este hombre? Y Jesús tranquilo. Y en el último día de la fiesta, Jesús se levantó y levantó la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás.
y hablaba del Espíritu Santo y habló de los ríos de aguas vivas. Y fue a eso, a la fiesta. A decir eso fue a la fiesta. Jesús andaba en caminos, en propósito. Cuando estaba allá y supo que Lázaro se iba a morir, se fue lejos. 4 días de distancia se fue y llegó la noticia: tu amigo Lázaro está muerto. Dice Jesús: yo me alegro. Y dijeron los apóstoles: wow, tras que no se fue, ahora dice que se alegra. Dice: no me alegro, yo me alegro por vosotros, porque esa enfermedad no es para muerte. Jesús dijo: Lázaro, vuestro amigo, está dormido y voy a despertarlo. Si está dormido, entonces está bien. No, está muerto, bien muerto, pero yo voy a despertarlo. Y duró 4 días allá para que Lázaro se muriera bien muerto. Hasta que le dijeron: mira, ya apesta, mal huele. ¿Puede entender usted, Jesús? Me alegro que Lázaro esté muerto. Y dura 4 días porque el propósito del Padre era que estuviera bien muerto. Porque si resucita el mismo día, eso fue un colapso que le dio, se desmayó y Dios lo levantó. Pero 4 días después metió en una tumba, estaba muerto y bien muerto. Y después dijo: esta enfermedad no es para muerte, para propósito, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Propósito. Propósito. Léanse los evangelios. Jesús no salía detrás de la gente. No. Él todo era calculado. El Padre. Caminos. Vamos. No, la hora no ha llegado. Yo no voy para allá. Yo voy cuando el Padre me envíe. Dios quiere que andemos así. Que usted no se mueva a ningún lugar sin propósito. Y cuando usted obre con propósito. ¿Por qué tú haces eso? Porque el Padre me reveló tal cosa. Wow. Pero no es el propósito suyo, es el propósito del Padre. Usted está sintonizado. El Padre le dice lo que hay que hacer cada día. Andamos en obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Dice: para que anduviésemos en ellas. Obramos las obras de Dios mientras dure el día, dijo el Señor. El día es hasta que Cristo venga. O sea, mientras esté el mundo, luz somos del mundo, hasta que Cristo venga. En otras palabras, Dios no te sienta ahí a hablarte de caminos con un montón de textos, llenarte la cabeza de un montón de cosas. Dios quiere que tú entiendas por qué te quiere revelar los caminos y por qué los hombres de Dios estaban tan ansiosos, tan necesitados de conocer los caminos, para conocer a Dios en los caminos y que ese conocimiento, ese entendimiento, por usar una palabra humana, transforme nuestras vidas a la semejanza de Dios. Ya lo hemos recibido en el hombre nuevo, pero para que entiendan la semántica. ¿Por qué Dios nos está hablando así? ¿Para entretenernos? ¿Para que digamos como los judíos? Dios habla a este pueblo. Es una casa profética. Dios es tan bueno con nosotros. Sí, pero Dios no hace eso por el gusto. Dios tiene un propósito. Y va a pedir cuenta de ese propósito. Y va a demandar ese propósito. Va a demandar más. Al que más se le da, más se le demanda. Dios es un Dios de propósito. ¿Se dan cuenta ustedes que en los últimos, hace muchos años, muchos años, 4, 5 años atrás, 5 años, posiblemente Daniel me está escuchando allá en Chile. Yo creo que estaba en Chile o nos encontramos con el pastor Daniel en un lugar. Me dijo pastor Daniel, va a llegar la hora que Dios te va a quitar el bosquejo y tú vas a hablar. Nada más palabra de Dios. Bueno, Dios lo hace muchas veces conmigo, pero yo me he dado cuenta que Dios nos ha entrado a esa dimensión.
Pero yo no soy vago, yo no dependo del don, yo dependo del Dios del don. Aquí están las notas. Yo no digo, yo voy a abrir mi boca y Dios me la llena. No, eso es vagancia. Eso no es entender el espíritu. Yo tengo que ir a la palabra, llenarme de la palabra. Y cuando el espíritu de la palabra entra a mí, el espíritu me va a recordar lo que dijo. Amén. Pero Dios hace eso no por causa mía, no para que yo me luzca aquí con la revelación. Lo hace por causa tuya. Porque muchas veces yo llorando le he dado gracias a Dios, porque aquí nunca ha faltado la palabra. Y Dios me ha dicho, yo no lo hago por ti, hijo mío, yo lo hago por mi pueblo. Porque yo soy el buen pastor y yo tengo que alimentar a las ovejas. Tú eres simplemente un instrumento como son los demás ministros que predican acá. Pero yo no lo hago por ti ni por ustedes. O sea, los ministros que predican, sino por mi pueblo. Porque Dios es fiel. Amén. Y mientras haya hambre de Dios aquí, seremos hartos. Y dije hartos, no hartos. Pues hay quienes se cansan de Dios. Eso es otra cosa. Se hartan, como decimos coloquialmente. Yo estoy hablando de hartarse, de llenarte, de satisfacerse, de nutrirse de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Caminos. Cuando usted ve a un pobre en espíritu llorando porque se siente miserable, se siente pobre, se siente hambriento, se siente que nada le satisface, y usted quiere consolarlo y usted quiere quitarle ese espíritu, le está haciendo daño. Siga llorando, porque bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Pero no llorando emocionalmente porque se murió fulano. No, llorando porque tienen hambre de Dios, tienen sed de Dios, porque solamente Dios los satisface. ¿Han oído ustedes hablar de Finney, el predicador de ese gran avivamiento aquí en la parte norte de Nueva York? Rochester, ¿no? Hombre poderoso, que pasaba por los lugares, la gente se convertía. Llegó un día a una factoría y nadie sabía que él estaba allí. Y la gente dejó las máquinas y comenzaron a llorar. Y no sabían por qué lloraban. Pasó una vez por un tren y todo el que pasaba por ese pueblo comenzó a llorar. Una unción poderosa. Cuando llegó a este lugar, había un hermano que se pasaba llorando, ayunando, no quería comer, llorando, sin comer, ayunando sin tiempo. Su hermano, que era médico, estaba muy preocupado porque no salía de su habitación. Parecía una depresión, llorando. Entonces, cuando supo que el hermano Finney estaba en el área, fue y lo visitó y dijo: mire, yo soy médico, hermano Finney, yo quiero que usted venga a ayudar a mi hermano. Tiene días y días en ayuno, no come, se pasa llorando, orando, llorando. Y Finney dijo que yo voy, hermano. Y fue allá, y cuando entró a la habitación y habló con él y lo vio, salió y le dijo: ojalá que todos estén tan locos como este hombre. Ojalá que todos tengan. Y él lo vio como una señal. Dijo: este hombre me está preparando el camino para lo que Dios va a hacer en esta área. Así mismo fue. Un movimiento de oración por ese hombre. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Dios. Así que imagínense, está el hermano llamando a Finney para que le apague el espíritu a ese hombre. Que siga llorando, que siga ayunando, que siga entretecido. Usted no le puede quitar, porque cuando alguien está así, está muriendo a la carne, está muriendo a lo terrenal, para que se manifieste lo espiritual. Dios le está preparando el camino a esa persona para hacer lo que quiere hacer con esa persona. Eso es camino. Lo humano se tiene que doblegar
para que pase la gloria del divino. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Eso es camino. Eso es camino. Dios no habla porque no tiene. Dios no habla porque quiere hablar. Dios habla porque tiene algo que decir. Y cuando Dios tiene algo que decir es porque tiene algo que hacer. No, Dios no es como, me viene a la mente en aquellos tiempos donde era un juez que decidía si una persona se divorciaba o no. Y había alguien que se quería divorciar de su esposa. Y cuando estaban frente al juez, el juez le pregunta: ¿por qué usted se quiere divorciar? Dice: porque esta mujer se pasa el día entero hablando y no se calla. Y eso me tiene hasta aquí ya de rato hablar. Y el juez le dice: ¿pero qué es lo que habla? Ese es el problema, que no dice nada. Ese no es Dios. Cuando Dios habla es porque tiene algo que decir y tiene algo que hacer. Cuando Él te habla, levántate, oye su voz y síguele, porque te va a llevar a un camino. Amén. Amén. En los caminos se conoce a Dios. Levántate. Ve a Jope. Levántate. Ve al desierto, le dijo a Felipe. Cuando Dios te habla, porque tiene algo que hacer. Oye su voz. Oye su voz. Y anda en pos de la voz que te lleva al camino. En el mundo hay mucho ruido, hay mucho entretenimiento. Por eso no puedes escuchar la voz de Dios. Pero Él está hablando. Vete a la soledad. Te va a hablar por el viento, por las olas, por el sonido del cantar de las aves con sus alegres trinos. Y ese sonido que emiten los insectos de noche. Y la voz de Dios como el ruido de muchas aguas. Dios está hablando. Él quiere hablar. Él quiere hablar. Tu vida es un templo. Dios mora en tu templo y te habla en lo interior. Porque tiene un mensajero dentro de ti que se llama el Espíritu Santo. Te habla a través del Espíritu. Lo que pasa es que tu alma y la mía están muy turbadas con muchas cosas. No es que Dios no está hablando, es que por el entretenimiento, las preocupaciones, las ansiedades, no puede distinguir la voz de Dios. Pero cuando todas esas cosas se echan a un lado, tú vas a escuchar la voz de Dios. Hablándote directamente y llamándote por tu nombre. Samuel. Samuel. Samuel no sabía que era Dios. Pero después su maestro le dijo: si te llama otra vez, disponte. ¿Cómo? Dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Disponte. Habla, Señor, que tu siervo oye. Cada vez que Él habla es para revelar un camino y decirte por dónde tú debes conducir tu vida. Oremos a Dios. Padre bueno y bendito, la verdad que eres maravilloso, eres bueno, fiel. Me maravillo como tú hablas a tu pueblo, Señor, con la profundidad, palabras sencillas, pero con un contenido profundo, como tu amor, que excede a todo conocimiento, que nadie puede entender la altura, la profundidad y las dimensiones de ese amor. Así son tus caminos, profundos,
amplios. Y hay que tener un corazón ampliado para que podamos entender tus caminos y andar por ellos. Gracias porque tú nos has hablado esta noche, Señor. Por favor, que esa palabra permanezca, que esa palabra sea un eco en nuestro interior, que esa palabra persista en nuestro interior, hasta que, Señor Dios mío, podamos armonizar nuestra mente con la tuya, nuestros pensamientos con los tuyos o los tuyos con los nuestros, y podamos entonces obedecerte y andar en tus caminos. No solamente queremos que tú nos reveles tus caminos, sino que nosotros queremos, como tú nos has dicho, ser esos caminos, oh Dios, para llevar a muchos a esos caminos, tus caminos. Gracias, oh Dios. Mi hermano, mi hermana, yo te bendigo en el nombre del Señor. Dios ha hablado esta noche y te habla a ti ahora. Él quiere llenar tu interior. Dios, usando el lenguaje humano, quiere visitarte. Dios siempre está contigo. Semánticamente te lo digo. Visitar significa cuando hay una manifestación visible y Dios quiere manifestarse a ti y morar en ti y conducirte. Y Dios te quiere decir y te dice: ven, sube conmigo, como hizo con Juan, porque quiere llevarte a una dimensión superior. Que tú salgas de esta dimensión humana, natural, y tú entres en la dimensión del Espíritu. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.